Qué bonito. Eso se pone al final. Dentro de nada ya lo tenemos otra vez. Bueno, Sí. para que veáis, yo le tengo un amor especial a Austria, al país austriaco, por una cosa personal que no voy a decir, o a lo mejor sí. Y hace 2 o 3 meses he estado allí. He ido a Viena 4 o 5 veces y bueno, a mí Austria es algo especial. Voy a decirlo, tengo una nieta austriaca que va a cumplir 1 año. Se llama... Se te ha escapado. Efectivamente, Austria para mí es especial. Fíjate que Austria tiene, claro que tiene, nada más que 9 y pico millones de habitantes, tiene 10 millones de habitantes. Y Viena 2.600.000 habitantes. Sin embargo, tiene una riqueza cultural impresionante. Viena como tal es un monumento, es un monumental. Tiene 100 museos o más. Eran de Viena, Tomás Benjamin, que hablamos de él aquí, hablamos del libro El Malogrado el 14 de octubre del 2021. Era de Viena también el Fritz Janke, que fue en el año 2009, y era de Viena Peter Hanke, que fue premio Nobel en el año 2019. Y de Viena era nuestro escritor favorito de hoy, que es Stefan Zweig. Stefan Zweig es para mí uno de los escritores favoritos desde hace muchísimo tiempo, incluso desde antes de cuando yo estaba estudiando bachillerato. Había unos libritos pequeños de Plaza, libros Plaza, que costaban muy poco dinero, y que había un libro, 2 característicos, que era Carta de una desconocida. Y ese libro, leerlo con 18 o 19 años, era una maravilla, porque decías, qué bien escribe este hombre como mujer. Y luego había otro que era 24 horas en la vida de una mujer, que también era otra maravilla. Y luego, aparte de eso, había películas basadas en novelas de Stefan Zweig. Stefan Zweig, ya empezamos con él, era un vienés que nació en el año, voy a coger mis apuntes, que para eso están, aunque nunca les hago mucho caso. Nació en Viena en el año 1981. Es muy importante siempre tener, es la vida de las personas. ¿Cuándo naciste? Pues yo nací el 13 de abril. ¡Ay, qué casualidad, el 13 de abril! Sí, el 13 de abril. El 13 de abril. Y ahora te quedas con el dato. 13 de abril. Bueno, pues este nació el 28 de noviembre de 1881 en Viena. Y falleció en Petrópolis en el año 1942. Stefan Zweig tuvo la mala idea de suicidarse junto con su mujer, cuando tenía solo 60 años. Fue un genio, pudo haber sido mucho más genio. De alguna manera la gente le reprocha que hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Vamos a seguir. En Austria tiene un problema histórico, como pasa aquí en España también. Hay un problema histórico de nuestra historia. La historia del Imperio Austrohúngaro viene de atrás, de muy atrás, pero vamos a empezar por el año 1840 o 45, con las guerras que se fusiona Austria con Hungría, pero aparte del Imperio Austrohúngaro era mucho más, era Checoslovaquia, era todo, Bosnia, en fin, era enorme. Sin embargo, poco a poco, con las guerras y con esto, se fue disgregando, se fue quedando en prácticamente nada. Y Stefan Zweig y muchísimos escritores, muchísimos intelectuales austriacos tenían la pena de haber perdido el imperio, de haber dejado de ser imperiales, por decirlo así, a ser provincianos. Y mucho más cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que fue una provincia de Alemania. Entonces, por ejemplo, hay una escena de Thomas Benjamin.
Tomás Benjar, hablamos del malogrado, lo hablamos aquí el día 14 de octubre, hago un paréntesis. Para mí lo más importante todo es importante en la vida, y todo tiene su significado, pero haber comentado 50 libros, entre ellos estos, que digo, Tomás Benjar en el malogrado. Bueno, pues Tomás Benjar era un escritor amargado por la historia de Viena, por la historia de Austria, y escribía, claro, lo que sentía. Entonces una vez en el metro, estaba viviendo y una señora entró en el metro y le dijo: ¿usted es Tomás Benjar? Y dice: sí, yo soy Tomás Benjar. Y cogió, le empezó a dar palabrazos y le dijo: si no está a gusto en Viena, si no está a gusto en Austria, váyase. ¿Qué fue lo que le pasó a Stefan Zweig? Que era judío. Siempre las cosas marcan. Era judío. Ya ahí se dice mucho. Cuando empezó a ser muy famoso porque lo que era él profesionalmente era esto. Fíjense: escritor, traductor, periodista, dramaturgo, poeta, crítico literario, historiador, biógrafo, novelista, prosista y ensayista. Todo eso era Tomás Benjar. Stefan Zweig. Las novelas más importantes que tiene, pues la novela de ajedrez, El mundo de ayer, Carta de la desconocida, La embriaguez de la metamorfosis, La piedad peligrosa y todas estas que no están incluidas ahí, pero que yo he leído y que son extraordinarias, cada una de ellas. Voy a no ir cortando porque evidentemente pasa como con Gloria. Hablar de Stefan Zweig es hablar de la inmensidad de la literatura, de la preciosidad de la literatura, de lo que es la genialidad del genio, valga la redundancia. Como un hombre como este, que era, hay que decir, también es un detalle importante, era hijo de un industrial dedicado a las telas, era rico. Su madre era hija de un banquero italiano, o sea, era un hombre muy rico. Ya con 20 años hizo filosofía, pero dice que fue a la universidad prácticamente a recoger el título y a pagarlo, pero fue filósofo, estudió filosofía. Pero empezó luego a viajar y llegó un momento que cuando la Primera Guerra Mundial, ya en el año 1916, ya empezó a tener problemas. Porque él era antimilitarista, era pacifista, y ahí ya empezaron a marcar. Bueno, pues se fue de Viena y se compró una casa. Cuando se dice que se compró una casa en Salzburgo, nada menos, y se ha ido a Salzburgo, Stefan Zweig, y se compra una casa que era un palacete, tenía miles y miles de libros, miles y miles de cuadros, bueno, de cuadros no podía. Quiero decir que era una inmensidad, sobre todo era coleccionista. Tenía colecciones de autógrafos, muchas colecciones. Y cada poco una redada de los militares en busca de armas, porque le tenían, como se dice en castellano, le tenían ojeriza, andaban a por él. Ya llegó un momento en que se hartó y se fue de Austria, malvendió la casa de Salzburgo y se fue a Austria, nacionalidad inglesa, y luego empezó a viajar, se fue a Estados Unidos, luego a Bolivia, luego a Argentina y tal, y al final recabó en Brasil, y se alquiló una gran casa que Petrópolis es una ciudad imperial. Chica que manda una carta a un escritor que el escritor no sabe quién es, en la carta se encuentra una historia preciosa, no la puedo explicar porque si no, es lo que ahora mismo la gente dice es spoiler, no se puede decir spoiler, pero sé que es un paréntesis. Las obras de Stefan Zweig se rodaron en películas donde había protagonistas preciosas, guapísimas. Las mejores actrices que había en Hollywood de aquella época fueron protagonistas de películas de Stefan. Ingrid Bergman, Lily Palmer, Merlo Verón y Joan Fontaine. Joan Fontaine fue la protagonista de Cartas de una desconocida. También trabajaba en Will Jordan, la película de Mason Fuchs. Sigo, para adelante. Estas 24 horas en la vida de una mujer, una historia de un balneario
Imagínense la escena. Un balneario, un matrimonio normal y corriente con 3 niñas, de 10 años, de 8 y de 6. Las niñas jugando por allí, el padre jugando a las cartas con los amigos y la mujer sola por ahí paseando. Y se encontró con un francés que era muy alto y muy guapo y además hablaba francés, que el francés siempre es muy importante. Entonces, le enseñaba francés y claro, pues llegó un momento en que desaparecieron los dos. Desapareció la señora aquella y dejó plantados a su marido y a sus 3 hijas, así porque sí, se fue con el francés. Se fue. Y entonces él, digamos que dice no el protagonista, sino el, bueno, luego lo digo. Dice, yo creo que la vida es así, hay pasiones y pasiones. ¿Y usted cree que sí? Sí. Dice, bueno, le voy a contar una historia, y es cuando cuenta ella que es viuda y se va a pasar unos días en Monte Carlo. Y en un casino se fija en las manos de la gente. Y es curioso, yo también tengo la manía de fijarme en las zapatillas. Nadie tiene las zapatillas igual que nadie. Todas son distintas. Las manos todas son distintas. Y esta mujer se fija en las manos de un tío, de un chico, un señor, que tiene las manos preciosas, manos de pianista. Bueno, pierde todo el dinero, se queda arruinado, y esta mujer lo sigue, él se va desesperado a un parque, y bueno, una película preciosa, y esta mujer lo ayuda, no sé qué, no sé cuánto, lleva a un hotel, y ahí termino con eso. Es muy bonita esa historia. Pero es muy importante decir la forma que tiene Stefan Zweig de explicar las cosas, de describir la psicología femenina, la psicología de los personajes, el ambiente, con pocas palabras. Había una niebla fría y triste, yo que sé, por ejemplo, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar. Y él estaba allí, hundido en su miseria. Mendel de los libros. Otra historia personal. Yo tengo la mala suerte, buena suerte, de padecer de insomnio. Desde hace muchísimos años, era niño, por culpa de haber visto Frankenstein un día, y el día siguiente Drácula, el día siguiente la momia. Bueno, no era el día siguiente, era el domingo, ¿no? Raro que estés aquí todavía. Un poco curioso, eso es cierto. Con 8 años o 9 años, no antes insomnio, toda la vida. Cuando estaba estudiando, cuando estaba en la mili y ahora, ¿no? Bueno, pues ahora, desde hace 3 años o 4 hay un programa en Radio Nacional de España, Radio Clásica, que se llama Café Zimmermann. El Café Zimmermann fue un café histórico de Leipzig, donde estrenaban obras de Juan Sebastián Bach y otros. Y entonces en ese programa de Café Zimmermann, que lo dirigen Clara Sánchez y Eva Sandoval. Oh, casualidad, que no dije yo que apagara la gente el móvil porque ya se suponía. Que el programa ese lo dirige Eva Sandoval, o casualidad, de León. Bueno, total que tenían una sección que duraba solo 10 o 12 minutos, que era Mendel, el de los libros. Y yo me quedaba, dije, esto de Mendel de los libros, de Stefan Zweig, cuando haya oportunidad vamos a hablar de Stefan Zweig. Y ya llegó el momento de hablar de Mendel de los libros. 59 páginas. Una joya, una maravilla, Mendel de los libros. Había un señor en un café que se llama el Café Gluck. Saben que en Austria, en Austria en general, hay muchos cafés preciosos. El Café Central, el Café Mozart, el Café Gluck, que efectivamente existe todavía. Y en este café el dueño le admitió fue por ahí un señor y dice, mire que yo quiero hablar de libros, y entonces bueno, pues nada, te ponte en esa mesa quieto ahí, ¿no? Entonces llegaba la gente y decía, señor Mendel, dígame qué obra debo leer, tal, y les recomendaba, y ese señor estaba allí durante muchísimos años, 25 años allí, era una enciclopedia de libros, sabía todo, pero sabía las páginas que tenía el editor, el autor, esto, lo otro, lo demás allá.
Y bueno, pues resulta que un día llega la policía, lo detiene y lo meten en un campo de concentración, porque él era judío y además era ruso, era procedencia rusa. Total que, bueno, tampoco voy a contar toda la historia, pero no digo nada. No, silenciar lo que nos vaya. Pues entonces, me estoy escuchando. me entiendo los libros. Momentos Estelares de la Humanidad. Este es uno de los grandes libros preciosos, es uno de los mejores libros, es un ensayo sobre muchos autores. Voy a hablar solamente de uno, voy a hablar de Händel. Händel ya era un poco mayor, no muy mayor, tenía 74 años, por lo tanto no era muy mayor. Bueno, pues le dio un ictus, que se dice ahora, en aquel momento era un parálisis, ¿verdad? Y bueno, pues el hombre quedó destrozado, no podía hacer nada. Y le dijo el médico, mira, no hay solución. La única solución que habría es que te fueras a un balneario. Y llegó al balneario y le dijo el doctor del balneario, eso me ha pasado a mí. Le dijo, mire usted, no puede entrar en las aguas calientes nada más que como mucho una hora. Pero él estuvo 8 o 9 horas diarias en el balneario con las aguas calientes. Y se recuperó, se repuso. Y llegó a su casa y después de 8 o 15 días en el balneario y dice, ay Dios mío, que ahora resulta que me pongo a tocar el piano y no puedo tocar porque no tengo fuerza en las manos, no puedo, me pongo a componer, no tengo capacidad mental, estoy hundido y va un día al río y se asoma a la barandilla del río y mira y se piensa en el río y dice, ay Dios mío, el río, me tiro o no me tiro. Y bueno, llegó a casa y se encuentra con un paquete. Había un paquete con una carta y le dice, la carta dice, mira, aquí te mando un libreto, esta es mi obra, yo soy un poeta, te mando mi obra literaria, poética, para que veas a ver si puedes componer algo. Y entonces él se acuesta y dice, pero la gente es que está tonta, no se dan cuenta que yo no puedo hacer nada, que soy un inútil, y ay Dios mío, y llorando se mete en la cama. Y al cabo de 3 horas se levanta, se pone a tocar el piano, toca el piano, se pone a componer y compone nada más y nada menos que el Mesías. Y eso era el día 13 de abril, cuando tenía el Händel 74 años. Por eso decía yo lo del 13 de abril. Entonces, eso demuestra que podemos recuperarnos, podemos sobreponernos ante las adversidades, ¿no? Y bueno, pues el Mesías. Y te pones a escuchar el Mesías, a la vez dice, hay un comentario en internet, tú pones el Mesías, y aparece una obra monumental, 3 horas y media de sinfonía, una sinfonía con una coral impresionante, y eso es terrible, es lo máximo, el Mesías de Händel. Y en esa emisión que he visto yo, está comentada por Ana Vega Toscano. Ana Vega Toscano todavía vive, es una pianista, locutora de radio, fue directora de Radio Clásica y fue la que a mí me descubrió los haikus. Ana Vega Toscano, es algo impresionante esa señora. Y es la que comenta, hace los comentarios porque es una emisión patrocinada por la Caixa. 3 horas y media de Händel en el Mesías. Y hay un comentario que dice, qué maravilla leer la sección, estoy hablando de este libro, Momentos Estelares de la Humanidad, qué maravilla leer el fragmento que se dedica a Händel a la vez que está escuchando el Mesías. Bueno, pues así tiene varios, habla de Cicerón, habla de muchos escritores y de mucha gente importante. Bueno, hasta 14 habla de Núñez de Balboa, del descubrimiento del oro en América, del descubrimiento del Perú, del descubrimiento del Pacífico. Impresionante, una de las mejores obras, Momentos Estelares de la Humanidad. A ver, el amor de Erika Wall, esto es una historia de amor, no amor, es una historia de amor que no es amor, es simplemente un deseo frustrado
Pero es una historia muy bonita porque resulta que cuando se decide ella a dejarse querer por una pianista que tiene un compañero que es violinista. Bueno, total que él la pretende y ella se niega, pero luego se decide que sí, va al teatro allá decidida a entregarse, pero resulta que ya ella está con otra y bueno, hay que leerlo. Los milagros de la vida. Nunca hay que echarse atrás, siempre puede haber un milagro en la vida. La vida en sí es un milagro. Decía alguien, yo también tengo derecho a un milagro. Y a veces pasa. Solamente tienes que desearlo. Alguien decía, ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. Yo me arriesgo. Pero mira, yo lo deseo, lo quiero, y aunque me pase lo que me pase, pero yo creo que debo hacerlo porque lo quiero. El candelabro enterrado. Dice Stefan Zweig que él no es judío profesionalmente, no es un profesional del judaísmo, no ejerce, no es practicante, pero conoce la historia. Entonces, los judíos tienen una serie de símbolos, igual que aquí en el cristianismo está la cruz, la Santa Cruz. Pues allí tienen el candelabro de 7 brazos, que es lo que se llama en judío la menorá. Bueno, pues la menorá es un candelabro, como digo, de oro, que es el original que fundieron los judíos y que lo tenían como un símbolo, pero se lo robaron los romanos y desapareció. Pero un judío luchó toda su vida por conseguir volver a recuperarlo y lo recuperó y bueno, se enterró a sí mismo. Vamos a mandarme un ataúd y cuando yo me muera me enterréis junto con el candelabro. Por eso el candelabro se llama el candelabro. Y ahí está el candelabro de oro, que es el símbolo de los judíos. Y hombres de genio. Encuentros con escritores, artistas plásticos y músicos contemporáneos. Hay muchos, pero yo me he fijado en los más conocidos, Arturo Toscanini, Rainer Maria Rilke. Rilke fue uno de los poetas más importantes que ha habido nunca jamás y es adorado y admirado por todo el mundo, o casi todo el mundo. Decía Pasolini, esto es curioso porque hay como una especie de efecto donde una cosa te lleva a la otra. Decía Pasolini, yo puedo entender a San Juan de la Cruz, puedo entender a Lorca, puedo entender a Cernuda, pero con Rainer Maria Rilke no puedo, porque es una poesía tan digamos, tan concentrada, tan íntima, tan especial, que es muy difícil de entenderlo. Decía Gloria Fuertes, los escritores de mi época escriben tan bien, pero tan bien que no hay quienes entiendan. Es verdad, eso lo decía Gloria Fuertes. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? La biografía, un poco recortada, de Rilke, que fue un poeta extraordinario. Y luego también a Piloto Toscanini y Massimo Gorki. La historia de Massimo Gorki es una otra preciosidad. Está Tolstoy, está Tchaikovsky, está el otro, tal. Todos eran condes, todos eran funcionarios, todos eran altos, no sé qué, de la alta burguesía. Pero Massimo Gorki era pobre, era muy humilde. Sin embargo, llegó a ser muy grande. Escribió una obra magistral que se llama La Madre. Yo a ustedes les recomiendo que lean a Stefan Zweig. Nunca se van a arrepentir. Yo lo único que siento de Stefan Zweig es que se haya suicidado. Eso es lo que yo le reprocho. Muchísimas gracias y no dejen de leer a Stefan Zweig. Y ahora, Pedro Millán and Company. Gracias por estar aquí. Son ustedes formidables. Y aquí esperamos para la próxima, que será en noviembre, el día 9.